Bien, pues como lo habíamos anunciado ya en nuestro Facebook, el día de hoy tendremos una entrevista muy interesante a los compañeros del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, el SUTIN. Bien, pues les damos la más cordial bienvenida a Mario Galicia Yepes, que es parte del Comité Nacional de Estudios de la Energía, y también a Carlos Guillén Soriano, secretario de Relaciones Exteriores, así, del exterior, sí, del exterior de este mismo Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Bienvenidos. Buenas noches. Sí. Sí. Bueno, siempre están tratando de hacer la palabra porque son muy caballerosos, están viendo a ver quién. Sí. Bueno, bienvenidos al programa, Mario, y Carlos Guillén. Queremos partir de una pregunta, porque hace rato estábamos comentando precisamente esta situación de la posibilidad de reinventar el futuro, de repoblar el tiempo, ¿no? Que es algo que de pronto hemos olvidado dentro de la cultura y dentro de la sociedad mexicana. La situación que estamos pasando en este contexto de este nuevo gobierno, de esta obsesión por las reformas, reforma educativa, reforma financiera, reforma energética, de telecomunicaciones, etcétera. Todas estas reformas obedecen a un espíritu. ¿Cómo ven ustedes, como Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, este problema? Es decir, estamos frente a un nuevo contexto, ya no estamos con Fox, ya no estamos con el señor, se me olvidó su nombre, Calderón, híjole, lo reprimo hasta mentalmente bueno al señor, y ahora estamos frente a una nueva perspectiva. ¿Cómo están viendo ustedes estos nuevos escenarios? Sí, voy a dar mi opinión al respecto. Nosotros creemos que es una continuidad del proyecto de Fox y de Calderón, en el sentido de que están entregando a nuestro país. Hoy Peña Nieto pretende imponer una estrategia nacional de energía que va más bien encaminada, yo le llamaría una reforma petrolera, y toca algo de la parte eléctrica. Las energías alternas, la energía nuclear la hace a un lado, teniendo una gran importancia, y tenemos que prepararnos para cuando se acabe el petróleo, porque es un recurso finito en ese sentido. Pero nosotros hemos hecho un análisis en ese sentido y vemos que es necesario modernizar Petróleos Mexicanos, pero no como ellos lo manifiestan. Ellos quieren entregar todos los recursos naturales, sobre todo los hidrocarburos, la exploración, la explotación, que vengan las compañías transnacionales a hacer el trabajo que nosotros los petroleros siempre hemos hecho. Se requieren servicios, estamos de acuerdo, pero hay que pagar en el servicio, pero no compartir la renta o la riqueza petrolera. Por supuesto. Eso es el grave problema. Cuando inició el gobierno de Felipe Calderón y de Fox, se hablaba de contratos de servicio múltiples, contratos incentivados, contratos riesgo, y ahora le llaman contratos de renta compartida. Así es. ¿Qué es esto? Que no solo las compañías que van a venir a explorar, si es que las dejamos, estamos en esa lucha, van a tener una parte de el crudo que se extraiga, del gas que se extraiga en nuestro territorio, y eso lo prohíbe la Constitución absolutamente, ¿no? En su artículo 27 y su artículo 28. También han desmantelado la industria petrolera. Allá en la zona sur-sureste, todo lo que es Tabasco, inclusive Chiapas, han despedido a los trabajadores petroleros que tenían toda la experiencia, y ahora el 50% está siendo contratado con personal que viene de otras naciones, por ejemplo El Salvador, Venezuela, Brasil, y ese trabajo anteriormente lo hacíamos nosotros los trabajadores petroleros. Aquí el sindicato que encabeza Carlos Romero de Cham, que es un corrupto, que está en compromiso con la administración, con el director general, pues firma todo lo que le ponen en la mesa por su seguridad. Él tiene 11 demandas penales en ese sentido. Y ustedes lo verán, nunca ha salido a las calles
o en los desfiles o en las manifestaciones a defender ya no al petróleo, sino a sus representados. Entonces, eso es lo grave que existe en nuestro país. Yo diría algo más para dejarle la palabra a Carlitos, de que México va en sentido contrario de todo el mundo, mientras en otros países están renacionalizando su industria petrolera. Aquí Enrique Peña Nieto y su gobierno, cuando sale al exterior, va a ofrecer lo que no es de él, sino que es del país. Solicita e invita a que vengan capitales privados a explorar y explotar en nuestra riqueza. Miren, una de las visitas que hizo fue a China y ofreció entregarle a ese país 30,000 barriles de petróleo, cuando nosotros aquí bien lo pudiéramos ocupar en las 6 refinerías que tenemos, y con eso abatiríamos el precio de las gasolinas, porque ahorita estamos importando el 50%. Claro. Las refinerías están trabajando a menos ya del 80%. Si esos 30,000 barriles más se suprime una importación que se le envía a los Estados Unidos, entonces aquí tendríamos mayor valor agregado, tendríamos más empleos. Lo mismo que en la petroquímica. Y eso no lo está haciendo, todo lo contrario de esto. Por eso nosotros decimos que esta reforma energética va encaminada a la entrega de las compañías transnacionales, a los intereses de los privados. Sí, a ver, y aquí quisiera establecer 2 cosas. Por un lado, no es que el gobierno se esté equivocando. Las políticas que estaba planteando son perfectamente conscientes, es un plan perfectamente estructurado. Ellos lo tienen bien diseñado. Sí, y responde a los intereses dominantes, los intereses del Departamento de Energía de Estados Unidos. Ahora bien, lo otro que para nosotros es muy importante, nosotros creemos que sí se requiere una reforma energética, pero una reforma energética de fondo. ¿Y por qué? Pues porque necesitamos diseñar una política que nos permita saber cómo se va a producir la energía para los próximos 30, 40 años. Y eso no está en ninguna parte de la propuesta gubernamental. Hay varios elementos. Por un lado, se está basando la producción de energía en la quema de hidrocarburos. Y la quema de hidrocarburos es la peor forma de usarlos, porque genera problemas de contaminación, porque se están agotando, por muchas cosas. ¿Qué vamos a hacer cuando se acaben los hidrocarburos? Esto no se está contemplando. Pero por otro lado, cualquier país que piense en su desarrollo soberano tiene que pensar en la independencia tecnológica en materia de energía. Por supuesto. Y aquí por ningún lugar aparece. En lo que se conoce hasta el momento de la política, de la reforma llamada energética del gobierno, el tema de la ciencia y la tecnología no aparecen por ningún lado. Y esto es muy grave. Esto es muy grave porque entonces se dice que se requiere recursos económicos y se requiere tecnología. Y los recursos económicos, bueno, ya se ha discutido bastante cómo sí existen los recursos, sí se genera la riqueza, sí se tiene el dinero, pero se está mal administrando. Y en cuanto a la tecnología, se dice que no la tenemos y sin embargo tenemos en el sector 3 institutos de investigación: el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 3 instituciones que, como lamentablemente la mayoría de las instituciones públicas de ciencia y tecnología en este país, están en el completo abandono. Entonces, ¿cómo se habla de reforma energética si no se toca el tema de la independencia tecnológica, si se está supeditando a los intereses de otro país y si no hay pero nada de planeación a largo plazo? Lo que quieren es complacer en este momento al Departamento de Energía de Estados Unidos y ya. Entonces no hay una verdadera política. Por eso nosotros creemos que sí se requiere una reforma energética, pero no la que está proponiendo el gobierno. Hay un... Perdón, Sí, quería bueno, decir algo, ok, te dejo. En la mañana hubo una discusión con algunos intelectuales, por lo menos más bien pseudointelectuales y algunas personas que están más bien en el Senado de la República, entre ellos Bartlett, Francisco Labastida y un representante del
del PAN. Los discursos panistas y priistas se parecen muchísimo en el sentido de lo que implica la cuestión de la reforma. Asumen que hacen una crítica diciendo que el 39%, casi 40% en ocasiones del gasto público sale ese recurso de Pemex, por ejemplo. Y después dicen que no sirve. Es decir, si tenemos un recurso tan alto, si hay un ingreso tan grande, entonces, a ver, yo ya haciendo cálculos, entonces ya no entiendo si es productivo o no es productivo Pemex. Ahí es un primer punto que yo todavía no sigo sin entender. El otro punto es que de alguna manera la conformación de los procesos de extracción de petróleo y la conformación de estos recursos que se están generando tendría que ser con una especie de competencia, digamos, entre Pemex y empresas transnacionales, ¿no? De empresas que están a nivel mundial, que eso creo que es más o menos el punto. Ahora, que la situación es que dejen solamente que llegaría las empresas a trabajar en el país, sino que lo único que van a hacer es ayudarnos a extraer ese tipo de cuestiones porque no tenemos la tecnología para ello. Que ahí es un punto que me parece interesante, que es lo que estamos ustedes contemplando. Es decir, demonios, ¿por qué no le apostamos, digamos, de alguna manera a generar pues, la tecnología necesaria para poder extraer ese tipo de cuestiones? Me parece que los discursos son ciertamente ambivalentes o ambiguos, y luego ponen ejemplos. Lo comentaba usted hace un ratito, decía, están tomando ejemplos de algunos países, por ejemplo en el caso brasileño, sin conocer qué es lo que está pasando en el caso brasileño. Al contrario, cuando Lula dejó que llegara capital privado, fue Lula, no fue ni siquiera Lula, ¿no? La situación cambia, y en nuestros días después, cuando llegó Lula elimina precisamente la conformación de la llegada de capital extranjero, sí, y entonces regresa al plano de que de alguna manera el mismo Brasil se dedique a la extracción de la misma. Entonces hay como contradicciones que yo todavía no alcanzo a entender. A lo mejor ustedes podrían ayudarnos con esa situación. Sí, yo voy a aclarar algo al respecto. Mire, decía yo que Brasil, por ejemplo, en este caso, está tratando de renacionalizar su petróleo, ¿no? Y por otro lado, como tiene ya compromisos con la Repsol, por decir una compañía, entonces para no crear conflictos crea una compañía aparte que se llama Petrosal, exacto, que es netamente nacionalista y que va a ir a perforar y extraer crudo en aguas profundas, sin compartir su riqueza petrolera. Eso fue el camino que encontró Brasil. Y me parece bien, sus necesidades son totalmente diferentes y la geología es totalmente diferente a la que tenemos aquí en nuestro país. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? ¿Para qué queremos nosotros ir a explorar en aguas profundas si las necesidades del país son diferentes? El petróleo es finito y se va a acabar algún día. Tenemos que pensar en las nuevas tecnologías, en las tecnologías alternas. Miren, actualmente producimos 2.500.000 barriles diarios de petróleo, del cual poco más del 50% se exporta sobre todo a los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué no dejamos de exportar a Estados Unidos esa gran cantidad de barriles y la ocupamos en las refinerías que yo les acabo de mencionar? Tenemos 6, trabajan al 80%. Si hubiera voluntad política y visión de Estado, de inmediato, si le suministran carga el día de mañana a esas refinerías, tendríamos una refinería sin invertir un solo centavo y nos sobraría un 20%. Pero como bien lo decía el compañero Álvaro, ¿qué es lo que sucede? Que es un plan bien establecido. Vean lo que sucedió con la refinería de Tula. Claro. Ya era tiempo de que estuviera a punto de iniciar sus operaciones, porque entre 4 y 5 años se construyó una refinería. No han terminado ni la barda. Y ahora, de verdad, nos dicen que es mejor traer refinerías que ya están operando para instalarlas aquí. Me imagino como un mecano van a traer. No, las condiciones son diferentes. Aquí necesitamos 3 refinerías mínimo de 250,000 barriles diarios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Exportamos nuestro petróleo muy barato, nos los refinan en Deer Park. Allá sí se crearon empleo para los norteamericanos de todo tipo, ingenieros, operadores, etcétera, etcétera, y nos lo regresan carísimo para la gasolina que tenemos que consumir. Simplemente por el transporte pagamos 3 pesos por barril de transporte. Por eso es el incremento tan grande. El otro, la petroquímica, la abandonaron también en el periodo de Zedillo. La petroquímica es la joya de la corona. Miren, hay productos que con un valor agregado pueden tener su valor 60 veces más que lo de un barril de petróleo.
Y la petroquímica se usa en la mayor parte del consumo diario de nosotros. Voy a dar un ejemplo muy rápido. Todo lo que es plástico, si nos vamos a la cocina de nuestras casas, los envases del vinagre, de los refrescos, los Tupperware, las cucharitas, los platitos, todo es petróleo. Todo lo que encuentren en la cocina de plástico es petróleo. Si nos vamos al automóvil, quítenle el fierro y todo lo demás es petróleo. Por supuesto. Si nos vamos a los cosméticos, los que usan las señoras para verse más guapas todavía, Es petróleo. es petróleo, miren, Sí. el Ponen tinte del petróleo pelo en es la cara. petróleo, el rímel es petróleo, el lápiz labial es petróleo, su vestido, si no es de lana, es petróleo. Estamos su- besando petróleo. Sí, Pero, y no los quieren privatizar. No, Y no hay no que podemos no lo vamos a permitirlo. permitir. No se puede permitir eso. Pero además, no solo es eso grave, que nos quiten esto, Claro. porque aquí lo producíamos. Éramos orgullosamente la primera industria petroquímica que producía muchas toneladas de productos. No en México, sino en América Latina, la primera industria petroquímica. Y la desmantelaron. Hoy vienen, y miren qué nos dice, y lo digo con todo valor civil y con toda claridad, Enrique Peña es un mentiroso. Él dijo que no se iba a privatizar ni a vender un solo tornillo de petróleos mexicanos. Y el 1 de agosto, el 1 de septiembre, entró en vigor ya en el diario oficial la venta de un complejo petroquímico que se llama Pajaritos Veracruz. Entonces, es una contradicción, por eso digo, traen doble discurso. Sí, claro. Sí, el discurso que ellos tienen es el discurso de la modernización, que para ellos no significa privatización. No, claro. Sin embargo, Sí, algo siendo en la práctica tenemos Sí, están utilizando la tenemos un retórica caso, como un por elemento por ahí. supuesto. Así Ahora, es. yo les preguntaría, ya para ir los últimos 7 minutos de programa que tenemos. Es que se va esto rapidísimo, Sí, ¿eh? Además el tema es bastante Sí, además es álgido, ¿no? interesante. Porque así es. mira, este punto, Álvaro, para que continúes, de pronto lo comento luego con mis alumnos, de pronto uno habla y a veces no tiene conocimiento de causa, porque a final de cuentas mucha de la información a la que nosotros tenemos acceso es lo que Televisa y TV Azteca nos muestran. Claro. Es pura porquería, pues. Claro. Necesitamos de gente que en realidad sepa de qué Así es es, esto, ¿no? así es. Y bueno, la pregunta va muy directa. ¿Cuál es la posición del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y cuáles son las propuestas que tiene con respecto a esta problemática? Claro. Porque bueno, ya analizamos el aspecto general de la problemática, pero ahora, ¿qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa no solamente con el SUTIN, sino qué pasa con los otros sindicatos que de algún modo están vinculados en las distintas asociaciones sindicales? ¿Cuál es la postura? Sí. Bueno, para empezar, nos oponemos a toda medida que represente la entrega de una parte de nuestro país. Y la entrega de la renta petrolera es entregar parte de nuestro país. Por supuesto. Sin embargo, nuestro sindicato desde hace mucho tiempo se ha caracterizado por no quedarnos en la pura negativa. Tenemos propuestas. Y por eso decíamos que sí se requiere una reforma energética verdadera. Para empezar, creemos que una política energética de largo plazo debe contemplar todas las fuentes primarias de generación de energía. No puede ser nada más el petróleo, los hidrocarburos, no puede ser nada más el carbón, no puede ser nada más la solar o la eólica, que también tienen sus problemas. Bueno, hay una alternativa que es la energía nuclear, también debe estar contemplada. Nos han dicho en la Estrategia Nacional de Energía que la idea es generar la energía con fuentes limpias. Bueno, pues si hay una fuente limpia es precisamente la energía nuclear. Así es. Tampoco planteamos, no somos ilusos, que la energía nuclear lo va a hacer todo, pero sí es un componente sumamente importante. Nada más como un dato, el 35% de la energía que se genera a nivel mundial se genera a partir de energía nuclear. Entonces necesitamos darle el peso que ésta tiene, pero no creemos que deba ser sobre la base de comprar una planta nuclear, de comprar reactores nucleares, venir a instalarlos y que nada más nos pongan a operarlos. En el diseño de la política energética debemos participar los trabajadores, y aquí entra la pregunta que hacía el compañero. Los sindicatos, creemos nosotros, no podemos ser ya simples oficinas de trámites. Los sindicatos debemos participar activamente en la política y debemos reivindicar nuestra materia de trabajo.
nuestra capacidad, nuestra fuerza está precisamente en la capacidad de elaboración de propuestas, de políticas y en lo que sabemos hacer. Y en este caso los sindicatos que tenemos que ver con la energía, los sindicatos que además practicamos la democracia sindical, claro, hay que decirlo. Así es. Claro, tenemos porque las sí hay propuestas, sí, sindicatos. hay sindicatos y sindicatos. Así es. Entonces creemos que debe haber, tenemos como trabajadores, como sindicalizados del SUTIN, la capacidad, la formación para participar en el diseño de un programa nuclear mexicano. Y además un programa nuclear mexicano no sería nada más generación de electricidad y ya. La energía nuclear tiene múltiples aplicaciones. Así como el petróleo está en todos lados, la energía nuclear también está en todos lados. Seguramente en algún momento se han puesto enfermos ustedes y se han tenido que inyectar. Pues seguramente las jeringas que usaron para inyectarse pasaron por nuestro Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Ahí se esterilizaron. Entonces hay aplicaciones de la energía nuclear en la salud, en la medicina, en la agricultura, aplicaciones industriales, aplicaciones en materiales, etcétera. Creemos que todo eso se debe impulsar. Pero insistimos mucho en que se debe tener una política científica y tecnológica, porque no es nada más el problema de la energía, digamos que es el problema central en ese momento, pero en cualquier, en cualquier país que se digne de ser soberano, se debe desarrollar en todos los campos, y si no hay educación, si no hay ciencia, si no hay tecnología, no hay soberanía. Por eso insistimos mucho nosotros en que debe haber una política científica, y ese es el llamado que hemos estado haciendo desde hace tiempo. Ese es el llamado que hacemos junto con nuestros sindicatos hermanos de la Coordinadora de Sindicatos Universitarios de Investigación Superior y Cultura, donde coincidimos con el STAWACH, y también un planteamiento que hemos hecho y que ha sido recogido por la Unión Nacional de Trabajadores. Entonces, los trabajadores del conocimiento organizados en sindicatos auténticos, debemos impulsar nuestras propuestas en materia de educación, de investigación, de cultura. O sea, si nos quedamos en la mera pelea por el contrato colectivo, por las prestaciones, por defender a los compañeros con problemas, estaremos siguiendo las mismas políticas que están siguiendo en el otro campo, los que sí están promoviendo esta reforma entreguista. Entonces creemos que el papel de los trabajadores debe ser muy distinto. Claro, tiene que haber una situación de participar, de colaborar en la formación de las políticas de Estado. Claro, sí, claro. Que es lo que definiría una política pública. Claro, entrar en la agenda pública y que se tome la decisión a partir de lo que ustedes están planteando, que nosotros planteamos, ¿no? Pues claro, nos parece muy interesante, don Mario Galicia, don Carlos Guillén. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero yo quisiera dejarles la inquietud de que regresen a por supuesto, gusto, las veces que sea necesario. Cada que nos aguanten, aquí estaremos. Afortunadamente aquí en Radio Chapingo 2 programas, el día martes de 7 a 8 de la noche, en colaboración precisamente con el doctor Jorge Ocampo, que es ahora el secretario general del STAWACH. Pues compartimos aquí este espacio y esta cabina y estos micrófonos, y los días miércoles en este mismo horario, en este mismo programa. Y pues queremos dejarles abierta la invitación, porque esta discusión todavía tiene muchas cosas que ofrecer en términos de reflexión y en términos de conciencia. Aquí uno de los compañeros de la Universidad del Estado de México nos dice todo lo que dicen es verdad, pero la corrupción está en todo. Dice, es una maquinaria muy bien engrasada, presidente, diputados, senadores, partidos. Dice, todo esto, ya se hacía una denuncia desde hace muchos años, pero desgraciadamente los mexicanos seguimos sin propuestas. Sí. Yo quisiera, si me regala un minuto, decirle tres cosas en la cuestión del sector petrolero. Okay. Es una falacia lo que nos dice el gobierno federal a través de muchos de los medios de comunicación, ya sean escritos o de televisión. Miren, nos manejan que no hay tecnología aquí en México para ir a aguas profundas, para excavar en aguas someras o en la tierra. Es una verdadera mentira, porque ninguna compañía que venga aquí va a traer su tecnología propia. Esa se compra a otros países que se dedican a hacer la tecnología. Número 2, que no hay dinero. Es otra falacia, porque cualquiera que venga con un proyecto aquí va a pedir un financiamiento a un banco para desarrollar ese proyecto. Y tercero, que no hay los elementos humanos que puedan operar
tanto la industria petrolera como la industria eléctrica. Cuando en el periodo de Fox nos despidieron a más de 5,000 técnicos y profesionales que operábamos esas plantas. ¿Por qué? Por lo que bien decía Álvaro, el problema o el proyecto prefabricado que tenía este gobierno para desmantelar la industria. Pero estamos vinculados, la industria nuclear, la industria eléctrica, la agropecuaria, terminaron con el campo, ¿no? Entonces, quisiéramos nosotros decir en pocos minutos esto, pero no solo somos los que estamos en contra, tenemos propuestas y tenemos un proyecto alternativo para rescatar a nuestro país. 40 centavos de cada peso lo recoge Hacienda y sirve para pagar a toda la burocracia, a los 3 poderes, ¿no? El judicial, el ejecutivo y el legislativo, ¿no? De las ganancias de petróleo mexicanos. El seguro social, o sea, la salud, el magisterio, a los maestros les paga de las utilidades que genera petróleo mexicanos con sus respectivas instalaciones. Entonces, tenemos verdaderas propuestas y queremos que a los trabajadores, a lo que conocemos, nos den una participación para poder debatir en ese sentido y hacer un verdadero planteamiento, para rescatar al país. Claro. Eso es la situación. Y lo último, miren, tenemos con otras organizaciones que no son petroleras, la intención de defender esto. Claro. Ya muchas organizaciones sindicales civiles ahorita están proponiendo que se haga una unidad integrada para no dejar pasar la reforma de Enrique Peña Nieto. Los invitamos el 8 de septiembre al Zócalo para discutir esto, para estar todos conviviendo. Perdón. Sí, pues creemos que una política energética debe estar sustentada en la soberanía. Esto es, claro, con nuestros recursos, con nuestras capacidades, con nuestra gente. 1. ¿Sí? O 2, una política energética debe respetar el medio ambiente. No podemos seguir contaminando. Y 3, cualquier política, incluida la política energética, debe estar sustentada en el conocimiento. No podemos imponer. Nosotros que defendemos la energía nuclear creemos que se debe difundir ampliamente, que debe ser aceptada a partir del conocimiento. Y bueno, como parte de esto es que estamos aprovechando esta oportunidad que nos dan. Y pues nuestros compañeros del Estahuacho nos mencionaban que la semana próxima habrá un evento en el auditorio Álvaro Carrillo. Quienes estén interesados en lo que hoy planteamos, seguramente podremos aumentar algunas cosas la próxima semana. Y pues la próxima semana ya que abrieron la oportunidad, aquí nos van a tener. Claro, yo creo que la próxima semana deberíamos invitar a nuestro amigo Edmundo para que nos platique sobre esta reunión, ya que nuestro programa es miércoles y la reunión sería el jueves aproximadamente, ¿verdad? Entonces, pues aquí los vamos a esperar para que se haga precisamente esta entrevista y seguir pues generando los caminos de la protesta, los caminos precisamente del señalamiento, que es la vocación que deben tener los sindicatos. Pues les agradecemos mucho, gracias Mario Galicia Yepes, gracias Carlos Guillén Soriano, ambos del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria, bueno, uno es del Comité Nacional de Estudios de la Energía y el otro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Este espacio es abierto para todos ustedes. Muchas gracias. Bien, pues vámonos ya. Se nos fue el tiempo, pero valió la pena. Hasta la próxima. No, todavía no, esperen. ¿Más todavía? Rápido, no, pues. Si no pongo esa música me traumo. Bien, agradecer a todos ustedes su participación. Gracias Carlos Alcántara por habernos escuchado, felicita el programa. Gracias Claudia Jiménez también por habernos escuchado, también felicita el programa. Iztac Ciclali nos escucha desde allá de San Jerónimo, Manalco. Pues también muchas gracias. Alejandro Rodríguez, que también nos estuvo sintonizando. Gracias Adán Jiménez por tus comentarios. Lamentablemente no pude sacar esta referencia que hacía sobre Chomsky y de Foucault acerca del problema de las utopías, pero bueno, yo creo que lo podremos comentar en algún otro momento. Gracias Nancy Pasarán por habernos sintonizado y bueno, pues a todos ustedes, amables radioescuchas, que nos hicieron el favor de estar con nosotros esos 60 minutos. Les recordamos, se quedan ustedes toda la semana con la programación de Radio Universidad Autónoma de Chapingo. El próximo martes los esperamos también en una interesante entrevista en Tres en Ronda, nuestro programa hermano, y ya lo anunciamos,
La próxima semana tendremos aquí también a los compañeros sindicalizados que nos estarán hablando acerca de esta reunión que estarán realizando aquí en el seno de esta Universidad Autónoma Chapingo. Bien, a nombre de todo el equipo de productores y de colaboración de este programa, su amigo Álvaro Reyestos, que se despide. Hasta la próxima. Sean felices. Muchas gracias. Radio Universidad Autónoma Chapingo presentó 2 Millennium 3. Un espacio de encuentro entre su voz y la de aquellos que protagonizan el acontecer político, cultural y social. Buenas noches.